Hola, en esta clase vamos a revisar las principales corrientes, perdón, de la antropología social y vamos a presentar también las principales críticas que se han hecho acerca de los orígenes de la antropología, ¿ya? Entonces, comenzamos haciéndonos la pregunta de qué es la antropología social, ¿ya? Y a grandes rasgos podríamos decir que es la búsqueda del poder analizar y poner de manifiesto ciertos elementos que son generales y también particulares de la vida social, ¿ya? Que serían para la antropología entonces estas manifestaciones su objeto de estudio, realizándolo desde una perspectiva que considera multiplicidad de métodos, ya tales como la etnografía, los análisis lingüísticos o incluso ocupando elementos de la arqueología. Es importante, como hemos revisado, diferenciar sí lo que es la antropología física de lo que sería una perspectiva más culturalista o social de la antropología. La primera, la antropología física, busca comprender la evolución de la humanidad, estudiando sus características más bien anatómicas, fisiológicas, sus materialidades, que han permitido que a unas especies vivir y producir vida social, ¿ya? Producir lenguaje, producir sistema de valores, en definitiva lo que entendemos por cultura, que sería, por lo tanto, este desarrollo que nos diferenciaría como especie a la humanidad del resto de los seres vivos. En cambio, para comprender la búsqueda analítica de la antropología social, tenemos que desagregar algunos conceptos que presenta, por ejemplo, la antropología estructural de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss propone la necesidad de trabajar por etapas metodológicas que van a entregar como resultado la elaboración de la antropología social, ¿ya? Estas etapas que menciona Lévi-Strauss son la etnografía, que sería la etapa inicial de observación de esa vida social, la descripción y el trabajo de campo, ¿ya? Se hace observación en el trabajo de campo, se describe en el trabajo de campo, ¿ya? Posteriormente, según Lévi-Strauss, él propone que se establezcan leyes que nos permitan realizar algunas generalizaciones válidas para todas las sociedades humanas, a partir de la comparación de estas múltiples observaciones que haría la antropología, ¿ya? La clase pasada algo mencionamos sobre la crítica que se hace acerca de los orígenes coloniales que tiene la antropología. Concertamos que algunos instrumentos que han sido diseñados por la ciencia, por la antropología y por otras ciencias sociales también, como la sociología y la economía, fueron utilizados con el fin de dar cuenta de la alteridad que se está observando en el proceso colonial de América, y desde ese conocimiento acerca de las prácticas y creencias de estos pueblos otros, en suma, a partir de la observación de esa diferencia colonial, se diseñan estrategias de opresión y dominación de estos territorios y de estos pueblos. En este sentido, al posicionarse desde el lugar del colonizador, el método perdería toda objetividad como hecho científico, a pesar de lo que trata o trató de instalar la ciencia en su momento, pues va a estar mermado, por supuesto, por los intereses propios de la empresa colonial. Y por lo tanto, las orientaciones teóricas coyunturales de esa época van a sustentar entonces esta supuesta mirada objetiva y científica, ¿ya? Por lo tanto, estas orientaciones teóricas, que son también valóricas e ideológicas, van a delinear en aquellos momentos, bueno, y en el presente también, los resultados que tiene la observación de la antropología. Durante la invasión a América, como hemos visto anteriormente, el paradigma dominante fue el evolucionismo, ¿ya? En este sentido, la expansión colonial se justifica a partir de las ventajas
que esta civilización occidental, eurocéntrica, blanca, heterosexual, entregaría a los pueblos que según esta visión están situados en la base de esta escala evolutiva, ¿ya? En que en la cúspide estaría, por supuesto, el desarrollo europeo. Comienzan aquí entonces a surgir de manera relativamente paralela una serie de escuelas o líneas de pensamiento críticas al evolucionismo. ¿Ya? Entre las más relevantes en cuanto a su contribución para la disciplina, mencionamos en la primera clase la escuela norteamericana, representada por Francis Boas, ¿ya? Llamada también particularista histórica, ¿ya? Que básicamente lo que más podemos relevar es su propuesta, sobre la idea del relativismo cultural, ¿ya? Que busca proponer una mirada particular de las culturas en su singularidad, sin querer insertarlas dentro de determinados estados evolutivos o escalas de clasificación como lo pretendió el evolucionismo. Una de las principales observaciones que realiza Francis Boas es su análisis museográfico, ¿ya? En el cual critica el criterio de exposición que se utilizaba en aquella época, que por supuesto ordenaba las piezas a partir de supuestos niveles evolutivos. Desde el punto de vista de la escuela norteamericana, las piezas debieran ser ordenadas en áreas geográficas, ¿ya? Según Francis Boas, no se puede pretender tener una mirada que propugne una sola línea evolutiva, ya por medio del cual aparentemente transitarían todas las culturas en un tránsito hacia una misma idea de desarrollo universal. La evolución de las culturas, según el autor, era a partir de un tema histórico en particular, ¿ya? De las sociedades. Por lo tanto, él va a proponer una metodología histórica que consiste en realizar un estudio detallado de la forma y de la vida y de ser posible de la historia de esos grupos humanos que son objeto de estudio, compararlo con un estudio similar de los grupos vecinos dentro de las mismas áreas geográficas y finalmente intentar buscar leyes para el desarrollo de esta cultura. En lo que posteriormente, y que revisamos hace un poco rato, Lévi-Strauss va a llamar la etnografía y luego la parte comparativa de la etnografía. Entonces, tenemos aquí ya con el particularismo histórico la idea de que no hay formas de culturas superiores o inferiores, ¿ya? Por lo tanto, se empieza a tensionar esta idea etnocéntrica occidental y la posición legitimada que se instaló de supremacía de Europa sobre el resto de los pueblos y culturas. Desde esta perspectiva, cada sociedad va a construir su propio camino de manera autónoma, sin que existan teorías culturales universales que puedan imponerse a otras, argumentando algún tipo de superioridad. No hay formas superiores o inferiores de cultura, ¿ya? Por lo que cada cultura tiene un valor por sí misma y no es posible ejercer una comparación absoluta de estas, ¿ya? Sino simplemente análisis comparativos que nos puedan mostrar ciertas estructuras que se van repitiendo en las distintas culturas. Posteriormente, y acercándonos ya a los años 20, surge la corriente funcionalista que va a guiar el pensamiento de esos años de las ciencias sociales. Tenemos que entender que en este contexto ya los procesos coloniales están consolidados, ya son los inicios de la búsqueda de la integración económica a nivel mundial, los inicios de lo que hoy entendemos por globalización, ya mediante la explotación, por supuesto, de estos territorios colonizados, de la devastación de estos territorios colonizados. Bajo el paradigma funcionalista, entonces, se va a entender la situación colonial como simplemente un contacto entre culturas, como un momento y un lugar de encuentro entre culturas en el cual la cultura mayor va a entregar la posibilidad de avance a una cultura inferior. La violencia, la explotación y la dominación son invisibilizados dentro de esta línea de pensamiento o simplemente minimizados en pos del aparente aporte que haría Occidente para el progreso de estas culturas.
El funcionalismo como corriente teórica surge a principios de 1900, mayoritariamente en escuelas de sociología en Inglaterra. Una de sus principales premisas es que todos los aspectos de la sociedad van a cumplir una función que los va a volver indispensables para el desarrollo y devenir de las sociedades. Los elementos, entonces, dentro de esta línea de pensamiento, los elementos de la estructura social van a ser interdependientes y solo a partir de esta conectividad es que existiría la estabilidad de las sociedades. Los elementos principales para este funcionamiento desde esta perspectiva son la cultura, en sus aspectos más reguladores y normativos, lo social, como el establecimiento de las relaciones entre los individuos, y la personalidad, vale decir, las motivaciones que tiene la población. Desde una mirada más actual, la escuela funcionalista no es precisamente de utilidad para la antropología, sino más bien puede otorgar algunos insumos para mejorar el análisis de la antropología, pero solo para alguna porción de este análisis, ¿ya? Puesto que su observación no va a permitir obtener una mirada de procesos, una mirada histórica, ¿ya? Esta mirada es, en la actualidad, uno de los principales objetos del análisis de la antropología. Finalmente, y como vimos también, se mencionó rápidamente en la clase pasada, desde una revisión histórica podríamos situar los inicios del pensamiento estructuralista post Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde las nuevas formas de trabajo y relacionamiento con las colonias van a permitir nuevas formas de explotación que no requieren una dominación política directa. ¿Ya? Se ha considerado al principio de los años 50 y con las primeras horas de Lévi-Strauss los principios de la corriente del pensamiento estructuralista. El aporte de la perspectiva estructuralista es identificar y registrar y analizar la constitución de la sociedad y establecer relaciones entre estas variables. El objetivo va a ser entonces la búsqueda de signos y símbolos en los que se puedan presentar y encontrar ciertas regularidades y reglas generales dentro de estructuras conscientes o inconscientes de los individuos. Dentro de estas leyes generales, Lévi-Strauss propone, por ejemplo, el tabú del incesto como una estructura elemental dentro de todas las sociedades y el pensamiento binario. A mediados del siglo XX se comienza a poner en cuestión la modernidad, ¿ya? Y su exceso de racionalidad y progreso. La posmodernidad se va a presentar entonces como una crítica a los procesos de dominación colonial. El pensamiento posmoderno de las ciencias sociales en general significa la desaparición de la categoría de lo nuevo y por lo tanto el fin de la historia como un proceso cíclico, validando por lo tanto diferentes posibilidades históricas, ya validando los relatos locales más particulares. Este supuesto fin del universalismo se da, según algunas pensadoras y pensadores, a partir del término de la dominación absoluta de Europa sobre el resto del mundo y el desarrollo paralelo de nuevos medios de comunicación que van a entregar la posibilidad de voz a las culturas locales que anteriormente no tenían esos espacios. Sin ser propiamente un pensamiento posmoderno, la poscolonialidad se va a establecer relativamente contemporáneo en una línea de pensamiento que va a surgir mayoritariamente en el Oriente colonizado, a partir, valga la redundancia, de este proceso colonizador indio. Vemos entonces cómo la situación colonial se vuelve el proceso que va a dar puntapié a una serie de reflexiones y propuestas anticoloniales. ¿Ya? En el caso de lo postcolonial va a sembrar su eje de reflexión en la imagen que han formado las mismas sociedades colonizadas sobre sí mismas y cómo la construcción de esta es el dominador quien impone una conciencia de dominado internalizada en los individuos colonizados. Obstruyendo entonces de manera inconsciente esa posibilidad de identificarse como una diferencia.
A partir de esta idea se va a proponer trabajar en profundidad la diferencia como acción política contra la dominación, sin necesariamente perder el lugar de enunciación marginal, periférico o subalterno, como le llama la posmodernidad. Desde un punto de vista más local, más regional, podemos ver cómo la antropología en Latinoamérica ha logrado convertirse en un lugar de enunciación de las poblaciones colonizadas y ha podido invertir su lógica colonialista para volverse en la actualidad un instrumento de generación de conocimiento y compromiso con las sociedades estudiadas, haciendo a estas partícipes en la construcción de estos procesos y problematizando sus actuales formas de relación con los estados-nación, ¿ya? Esto sin dejar de mencionar la otra posibilidad, ¿no? Y que siguen habiendo colegas o líneas o escuelas o academias eh, que siguen ocupando la antropología como un instrumento para la dominación, ¿ya? Y es el caso, por ejemplo, de la necesidad de recurrir a cientistas sociales para hacer intervenciones en las comunidades por parte de los grandes poderes, eh, básicamente poderes políticos económicos, ¿no? Como las mineras, etcétera. Bueno, pero en este contexto, en esta posibilidad otra, uno de los más importantes referentes actuales es el pensamiento decolonial, ya representado por una red de pensadoras y pensadores que van a reivindicar una reflexión situada geopolíticamente, desligándose de perspectivas de pensamiento y conocimiento eurocentradas y legitimando, por lo tanto, nuevos saberes y nuevas epistemologías locales que fueron anuladas por la colonialidad, ¿ya? Entendida esta como la huella inconsciente que dejó el proceso político administrativo colonial y que permanece vigente hasta hoy como lógica de jerarquización, de exclusión y legitimación de conocimientos, de prácticas y de saberes. Esta línea de pensamiento va a utilizar entre varios conceptos el de la herida colonial, que va a buscar reflexionar sobre la memoria colonial como herida abierta de la aún permanente misión civilizadora, desarrollista y modernizadora de Europa y de Estados Unidos sobre América. Eso por hoy. Les doy muchas gracias. Les pido disculpas por el retraso en el envío de este video. Nos vemos en marzo.